El castigo antiguo que desapareció de los registros. Imagina que estás en una biblioteca enorme, llena de libros sobre historia, sobre civilizaciones, sobre crímenes y castigos. Tomas un libro sobre la Roma antigua, otro sobre Grecia, uno más sobre Egipto. Lees sobre gladiadores, sobre crucifixiones, sobre exilios. Pero entonces notas algo extraño. Existe una laguna, un silencio en los registros. Una forma de castigo que aparece en textos fragmentados, en referencias vagas, en relatos de viajeros antiguos, y que después, simplemente, desaparece. Como si alguien hubiese decidido, en algún momento de la historia, que ese castigo no debería ser recordado. No fue destruido por accidente, no se pudrió con el tiempo, fue borrado con intención. Hoy vamos a hablar sobre esto, sobre qué era ese castigo, por qué desapareció, ¿y qué nos dice ese desvanecimiento sobre las civilizaciones que lo practicaron y sobre nosotros mismos? Second Jabo. La curaduría de la historia. Antes de entrar en el tema principal, necesitamos entender algo fundamental sobre cómo funciona la historia. La mayoría de las personas cree que la historia es un archivo completo, que todo lo que sucedió fue registrado en algún lugar, que basta con buscar con suficiente atención para encontrar cualquier información sobre el pasado. Pero la realidad es muy diferente. La historia que nos ha llegado es una selección, una curaduría hecha por los vencedores, por escribas que tenían poder, por imperios que querían controlar la narrativa. Se quemaron textos, se destruyeron tablillas de arcilla, manuscritos se pudrieron en sótanos húmedos, bibliotecas enteras fueron reducidas a cenizas y con ellas, siglos de conocimiento humano. La Biblioteca de Alejandría es el ejemplo más famoso, pero fue solo uno de muchos. En Roma, en China, en el mundo islámico medieval, en toda la América precolombina, se perdieron registros, fueron destruidos o borrados deliberadamente en una escala que apenas alcanzamos a imaginar. Y a veces, ciertas informaciones fueron eliminadas no por accidente, sino por una elección calculada. Los romanos tenían un concepto llamado damnatio memoriae, la condena de la memoria. Cuando un emperador caía en desgracia, su nombre era raspado de las estatuas, su rostro era retirado de las pinturas, sus monedas eran recogidas y fundidas, y todo registro de su existencia era eliminado sistemáticamente, como si nunca hubiera existido. Esto no era algo solo simbólico, era una operación logística a gran escala. Exigía que funcionarios imperiales recorrieran todo el imperio retirando inscripciones, alterando documentos, borrando nombres de listas oficiales. Era un esfuerzo coordinado de reescritura de la realidad. Ese mismo principio, el borrado como forma de castigo, se aplicó en diferentes civilizaciones a ciertas prácticas que las sociedades más tarde consideraron demasiado vergonzosas para reconocer, no solo a las personas castigadas, sino a los castigos mismos. Y es aquí donde nuestra historia comienza. El silencio en los archivos. Cuando los historiadores y arqueólogos investigan las prácticas de castigo en civilizaciones antiguas, encuentran un patrón curioso. Algunos castigos están extremadamente bien documentados. Sabemos exactamente cómo funcionaban los trabajos forzados en las minas romanas, las condiciones, la duración, las tasas de mortalidad. Conocemos los detalles del ostracismo griego, donde los ciudadanos podían votar por el exilio de una persona simplemente escribiendo su nombre en un trozo de cerámica llamado ostracon. Conocemos los rituales de ejecución egipcios, las prácticas punitivas mesopotámicas, los códigos de leyes babilónicos, como el famoso Código de Hammurabi, que especificaba castigos para decenas de crímenes diferentes, con una precisión casi burocrática. Pero hay lagunas que no parecen accidentales. Investigadores que estudian ciertas civilizaciones de la antigüedad, en particular algunas culturas del Mediterráneo Oriental y del Cercano Oriente, notan referencias ocasionales a un tipo de castigo que ningún texto describe completamente. Aparece en relatos de segunda mano, en prohibiciones legales que mencionan una práctica sin explicarla, en registros que dicen, y se hizo con él lo que se hace con los enemigos mayores, sin detallar qué significa eso. Aparece también en textos religiosos, de forma velada, en maldiciones rituales que describen el peor destino imaginable para un enemigo, y ese destino no es la muerte, no es la tortura, sino algo que los traductores modernos tienen dificultad para nombrar con precisión,
porque las palabras usadas no tienen equivalente directo en ninguna lengua moderna. La ausencia de detalles, en estos casos, no es aleatoria, es demasiado consistente para ser accidental. Es como si, en textos producidos en épocas y lugares completamente diferentes, hubiera un acuerdo tácito de no decir ciertas cosas con claridad. La muerte en vida, el aislamiento, o total. Una de las formas de castigo más borradas de la historia no involucraba necesariamente violencia física. Involucraba algo que, para muchas culturas antiguas, era considerado peor que la muerte. El aislamiento total, el borrado social completo, la muerte en vida. No estamos hablando de prisión solitaria como la conocemos hoy, estamos hablando de una práctica mucho más radical que algunas civilizaciones aplicaron a personas consideradas amenazas absolutas para el orden social y que fue gradualmente eliminada de los registros porque las propias sociedades que la practicaban reconocieron, en algún momento, que cruzaba una línea que no querían admitir haber cruzado. En algunas culturas de la antigüedad, un individuo condenado por la más grave de las transgresiones podía ser sometido a lo que los investigadores hoy llaman, de forma aproximada, muerte social programada. Esto significaba que todas las personas alrededor tenían prohibido interactuar con él. No solo prohibido, estaban legalmente obligadas, bajo pena de sufrir el mismo destino, a actuar como si esa persona no existiera. El condenado no era expulsado de la ciudad, se le mantenía dentro de ella, pero nadie podía mirarlo, nadie podía responder cuando hablaba, nadie podía venderle comida, ofrecerle refugio, prestarle ningún tipo de auxilio, ni siquiera la asistencia más básica. A los niños se les instruía para no reconocerlo. Los familiares eran forzados a tratar a esa persona como a un extraño, como al aire, como a nada. Existía físicamente, pero había sido borrado socialmente de forma absoluta. Lo que hace que esto sea especialmente perturbador es la precisión psicológica del castigo. Quien creó este castigo entendía algo fundamental sobre la naturaleza humana, que el ser humano no sobrevive solo de comida y refugio, necesita reconocimiento, necesita que otros confirmen su existencia. La soledad absoluta, el silencio total alrededor de una persona que aún respira, aún camina, aún intenta hacer contacto, eso es una forma de destrucción que va mucho más allá del cuerpo. El objetivo declarado era que la persona simplemente desapareciera, sin ejecución pública, sin mártires, sin historias que contar a las generaciones siguientes. Solo el olvido lento y silencioso. El crimen contra el todo. Para entender por qué se inventó este castigo, necesitamos entender qué es lo que castigaba. En las culturas que desarrollaron este tipo de exclusión absoluta, los crímenes más graves no eran necesariamente los más violentos. Los crímenes considerados más graves eran aquellos que amenazaban la cohesión del grupo. La traición era el ejemplo más obvio, pero había otros. La blasfemia contra los dioses protectores de la ciudad, que era vista como una amenaza a la protección divina de toda la comunidad. La violación de ciertos pactos sagrados que mantenían el orden social. En estas culturas, el individuo y la comunidad no eran entidades separadas. Tu identidad era una red de relaciones. No existías fuera de esa red. Cuando alguien cometía un crimen que rompía esa red de forma irreparable, la lógica del castigo era, ya que actuaste como si estos lazos no existieran, vamos a confirmar esa realidad. Vamos a hacer que los lazos de hecho no existan. Y después de que el castigo era aplicado, los registros sobre la persona eran destruidos. Todo. Es por eso que hoy sabemos que esta práctica existió, pero no podemos nombrar con certeza ningún caso específico, porque el borrado fue, en muchos casos, exitoso. Las 3 razones del silencio. ¿Por qué una práctica de castigo desaparece de los registros históricos? Existen básicamente 3 razones. 1. La vergüenza colectiva. Cuando una civilización avanza, a veces decide que ciertas prácticas del pasado eran demasiado bárbaras para ser recordadas con orgullo. En lugar de registrarlas para aprender, simplemente las borra. Es un mecanismo de defensa civilizatorio. 2. El poder. Ciertos castigos fueron usados específicamente contra personas que desafiaron el poder establecido. Los nuevos dueños del poder borraban los registros de sus antecesores para no ser asociados con ellos, o para reservar esas herramientas para uso propio sin precedentes documentados. 3.
la falta de voz. A veces, una práctica desaparece porque las personas que la sufrieron nunca tuvieron voz. La historia es escrita por quien tiene acceso a la escritura. Los marginados y borrados raramente tenían ese acceso. Un patrón global. Este tipo de castigo no era exclusivo de una sola región. En la Mesopotamia antigua existen referencias a la separación de la divinidad protectora. Sin esa protección, la persona era considerada muerta en vida. En el Japón feudal, la práctica del Chalmura Achibu representaba un ostracismo donde la comunidad cortaba el 80% de las relaciones con una familia, dejando solo lo esencial para incendios o funerales. Era un aislamiento asfixiante. En la América precolombina, ciertas culturas desarrollaron formas de exclusión comunitaria que los colonizadores europeos registraron de forma parcial y distorsionada, etiquetándolo a menudo como superstición, cuando en realidad era un sistema jurídico sofisticado. The Second Headed Ghost Day, la arqueología del olvido. A veces, la arqueología dice lo que los textos callan. En excavaciones en el cercano Oriente se han encontrado entierros sin ninguna marca, sin objetos rituales, sin nada que confiera identidad al muerto. No se trata de pobreza, se trata de una ausencia deliberada de identidad, un borrado que se extendía más allá de la muerte. Privar a alguien de sus ritos funerarios era, en esas cosmologías, la destrucción permanente del alma. El eco en el presente. Este impulso de usar el borrado como herramienta ha desaparecido. La respuesta honesta es no, sobrevivió y se transformó. Regímenes totalitarios del siglo XX desarrollaron técnicas sofisticadas, alteración de fotografías, reescritura de enciclopedias, eliminación de nombres. Pero también existe en lo cotidiano, en el impulso de actuar como si ciertas personas o historias no existieran, en el silencio que se cierra sobre una historia que nadie quiere contar. Reconocer esto es parte esencial de entender quiénes somos. Al final, la historia no es solo lo que fue registrado, es también lo que fue borrado. Cada laguna en un archivo es una elección. Alguien decidió que ciertas cosas no merecían ser recordadas. El castigo antiguo que desapareció de los registros tal vez nunca sea recuperado por completo, pero el hecho de que desapareció, ese hecho en sí mismo sigue siendo parte de la historia. Y esa parte, al menos, aún podemos contarla, porque la mejor respuesta al borrado, en cualquier época, es siempre la misma: recordar. Si este tema te hizo pensar, dale a me gusta a este video, compártelo con alguien que ame la historia, y si aún no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campana. Aquí no nos quedamos en la superficie, buscamos lo que fue olvidado, porque toda historia tiene una versión oficial. Y después está la verdad. Hasta el próximo video.